Mi madre se volvió violenta cuando le dije que no pagaría la educación de mi media hermana tras haberme echado de casa, aunque acepté que vendiera su casa para saldar una demanda. Desde esa conversación, he estado reflexionando mucho sobre nuestro pasado y cómo llegamos a este punto. Cuando era niña, mi vida parecía perfecta. Mi papá era bombero y mi mamá, aunque ocupada con su negocio, siempre encontraba tiempo para estar conmigo. Éramos una familia feliz y acomodada. Sin embargo, todo cambió el día que mi papá falleció intentando salvar vidas en un incendio. Fue un héroe, pero su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Después de la muerte de mi padre, mi madre cambió por completo. Al principio, pensé que su frialdad y distancia eran parte del duelo, pero con el tiempo se hizo evidente que era algo más profundo. Su negocio, que había iniciado con mi padre, comenzó a fracasar. Fue un golpe devastador para ambas, pero ella encontró una forma cruel de lidiar con su dolor: culparme. No lo decía directamente, pero me trataba como si fuera la causa de todos sus problemas. Según ella, yo era la mala suerte que había arruinado su vida. Era absurdo, pero sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Comenzó a verme como una carga, alguien que estaba obligada a mantener, pero sin ningún afecto ni amor. Recuerdo cómo intentaba desesperadamente recuperar el vínculo que teníamos antes. Le pedía que pasáramos tiempo juntas, que habláramos, pero siempre me ignoraba o me decía que me callara. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Me resigné a vivir en una casa donde no era bienvenida, atrapada en una relación rota que nunca podría arreglar. Las cosas empeoraron cuando conoció a Marcos, el hombre que eventualmente se convertiría en mi padrastro. Aunque llevaban más de un año saliendo, mi madre nunca me habló de él ni me lo presentó. Cuando finalmente lo hizo, su actitud dejó claro que tampoco tenía intenciones de incluirme en su nueva vida. Después de que se casaron, mi madre quedó embarazada, y ese fue el punto de quiebre. Un día, me llamó y me dijo que ya no podía mantenerme. Según ella, mi mala suerte representaba un riesgo para su nueva familia. Me pidió que me fuera y cortó todo contacto conmigo. Aunque le rogué que me ayudara al menos a terminar la universidad, se negó rotundamente. Ese fue el día que entendí que para mi madre, yo nunca había sido una hija. Era un peso del que finalmente se había liberado. Me vi obligada a dejar la casa con lo poco que tenía. Encontré apoyo en amigos que me ofrecieron un techo mientras reconstruía mi vida desde cero, pero el daño emocional fue devastador. Intenté no pensar en ella durante años, enfocándome en sobrevivir y salir adelante. Sin embargo, los recuerdos de mi infancia y la forma en que me trató siempre estuvieron presentes. Ahora, años después, ella intenta volver a mi vida, pero las cicatrices de ese pasado no se borran tan fácilmente. ¿Es posible perdonar y olvidar cuando alguien que debería haberte amado incondicionalmente te abandona? Esa es la pregunta que me persigue. Cuando mi madre me echó de casa, me encontraba en una situación desesperada. Sin apoyo familiar y sin recursos suficientes, tuve que abandonar la universidad y buscar la forma de sobrevivir. Por suerte, contaba con amigos que estuvieron dispuestos a ayudarme. Me permitieron quedarme en su casa sin pagar renta mientras conseguía un trabajo y comenzaba a reconstruir mi vida. Aunque agradecía profundamente su apoyo, no podía evitar sentirme como una carga, una sensación que ya conocía demasiado bien. Encontré un empleo a medio tiempo que apenas cubría mis gastos básicos, pero eso no me detuvo. Trabajé incansablemente para ahorrar lo suficiente y eventualmente alquilar un pequeño apartamento. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de sacrificios y noches sin dormir, pero cada paso que daba era un recordatorio de que estaba luchando por mi independencia. Durante este tiempo, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre: la cocina. Lo que comenzó como una forma de distraerme y llenar las horas solitarias en mi pequeño apartamento pronto se convirtió en una pasión. Experimentaba con recetas, creaba platos únicos y documentaba todo con mi teléfono. Inicialmente, compartía mis videos con amigos y en redes sociales como un simple pasatiempo, pero para mi sorpresa, comenzaron a ganar popularidad. La creciente atención me motivó a dedicar más tiempo y esfuerzo a mis videos. Pronto, lo que había sido un escape emocional se convirtió en una posibilidad profesional. Renuncié a mi trabajo a medio tiempo para concentrarme en crear contenido culinario, y un año después, dejé también mi empleo principal.
Cocinar y compartir recetas se convirtió en mi actividad principal y mi público siguió creciendo. Con el tiempo, logré estabilizarme financieramente y compré mi propia casa. Fue un momento de inmensa satisfacción, no solo por lo que había logrado, sino también porque simbolizaba mi completa independencia. Había transformado el dolor y el rechazo en motivación para construir una vida feliz y plena. Sin embargo, a pesar de mi éxito, los fantasmas del pasado seguían presentes. Había días en los que recordaba los años de desprecio y abandono, y aunque no lo demostrara, esos recuerdos seguían doliendo. Mi madre y su nueva familia no formaban parte de mi vida, y así lo prefería. Después de todo lo que me había hecho pasar, no veía razón para buscar una reconciliación. Por eso, cuando mi madre intentó contactarme después de años de silencio, me sentí completamente descolocada. Al principio, ignoré sus mensajes. Después de todo, había aprendido a vivir sin ella, y no creía necesitarla en mi vida. Pero su insistencia me hizo cuestionarme. ¿Por qué ahora? ¿Qué podía querer de mí después de todo este tiempo? Finalmente, decidí responder. En nuestra breve conversación, me dijo que tenía algo importante que contarme, algo que podría afectarme directamente. Aunque me molestaba la idea de volver a verla, no podía evitar sentir curiosidad. ¿Era una enfermedad? ¿Un asunto pendiente? La incertidumbre me llevó a aceptar reunirme con ella, pero con una condición: sería en un lugar público, lejos de mi hogar. Con sentimientos encontrados, me preparé para el encuentro. Parte de mí esperaba una disculpa genuina, mientras que otra parte temía que todo fuera una manipulación más. Después de todo, ella había demostrado en el pasado que no dudaba en usarme como chivo expiatorio de sus problemas. Ahora, años después, estaba a punto de enfrentarla nuevamente, pero esta vez, con una vida propia que nadie podía arrebatarme. El día del encuentro, llegué al restaurante con los nervios a flor de piel. Mi madre ya estaba allí, y al verme, comenzó a llorar. Fue un momento confuso, no sabía si sus lágrimas eran de culpa, tristeza o una estrategia para conmoverme. Me senté frente a ella, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, esperando a que hablara. Lo primero que hizo fue disculparse. Me dijo que lamentaba profundamente todo lo que había hecho y que no esperaba mi perdón. Admitió que, durante años, se había convencido de que yo era la causa de sus desgracias para no enfrentar la realidad de su vida. Reconoció que me había tratado injustamente y que yo no merecía nada de lo que había pasado. Sus palabras eran fuertes, pero no podía evitar preguntarme si eran sinceras o una forma de ganarse mi simpatía. Después de disculparse, sacó unas fotos de su nueva familia, mi media hermana y su esposo, Marcos. Me explicó que quería que su familia estuviera completa y que yo volviera a formar parte de sus vidas. Me rogó que le diera una oportunidad para compensar todo lo que me había hecho, para demostrar que había cambiado. A pesar de sus palabras, no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y rechazo. Después de todo, ¿cómo podía esperar que simplemente olvidara años de dolor? Le recordé que me había dicho que tenía algo importante que contarme, algo que afectaría directamente mi vida. Cuando le pregunté qué era, se mostró evasiva. Finalmente, confesó que había exagerado para que aceptara verla. Dijo que había sugerido que podría ser una enfermedad o algo grave porque sabía que, de otro modo, no accedería al encuentro. Esa revelación me enfureció. No podía creer que, incluso después de todo, estuviera dispuesta a manipularme para conseguir lo que quería. Me levanté y le dije que si no tenía nada realmente importante que decirme, no había razón para continuar la conversación. Ella intentó detenerme, diciendo que había cambiado y que quería enmendar su error, pero para mí, ya era demasiado tarde. Salí del restaurante con una sensación de alivio, pero también con una carga emocional. Por un lado, estaba satisfecha de no haber caído en su juego, pero por otro, no podía evitar sentir tristeza. A pesar de todo, había esperado, aunque fuera en el fondo, que esta reunión pudiera traer algo positivo. En los días siguientes, reflexioné mucho sobre lo ocurrido. Sabía que tomar la decisión de apartarla definitivamente de mi vida sería difícil, pero también sabía que era lo mejor para mi bienestar emocional. No podía permitir que alguien que me había hecho tanto daño volviera a entrar en mi vida, sin importar cuánto insistiera en que había cambiado.
Agradezco a quienes han estado conmigo en este viaje, tanto en mi vida personal como en mi carrera. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y que te apoya incondicionalmente. Con el tiempo, estoy segura de que sanaré por completo, pero por ahora, estoy enfocada en seguir construyendo la vida que merezco. Al final, la decisión está tomada, no volveré a dejar que mi madre tenga poder sobre mi felicidad. Es un cierre doloroso, pero necesario, para poder seguir adelante. Mi madre no había cambiado en absoluto, y todo lo que me había dicho acerca de querer reconectar resultó ser una mentira. Al principio, pensé que su tono en la llamada sugería que algo grave le estaba sucediendo, lo que me hizo preocuparme por ella. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba utilizando esa falsa preocupación para que aceptara reunirme con ella, y no por las razones que había mencionado. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, así que decidí investigar más a fondo sobre su vida y la de su familia. Al principio, decidí mantener la fachada de estar dispuesta a reconstruir nuestra relación, a pesar de que sentía que no estaba siendo honesta conmigo. Pensé que si me había mentido, yo también podía mentirle para ganar algo de tiempo y averiguar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, quería saber si, por casualidad, necesitaba dinero. A lo largo de los años, había sospechado que mi madre podría estar buscando ayuda económica, pero siempre me había parecido extraño que no lo dijera directamente. En cuanto empecé a investigar sobre su situación, me encontré con información que confirmaba mis sospechas. Mi madre y su esposo estaban atravesando una crisis económica. Ambos tenían grandes deudas que los ahogaban, y mi madre había intentado abrir un nuevo negocio que fracasó rotundamente. Esto me llevó a pensar que, en efecto, tal vez la razón por la que me había contactado de nuevo era para pedirme dinero. Aunque mis sentimientos hacia ella eran complejos, me sentía decidida a no caer en su manipulación. En ese momento, decidí que quería enfrentarla para ver si realmente tenía alguna necesidad legítima. Opté por hacerle saber que, si su situación era tan crítica, estaba dispuesta a ayudar, pero quería que fuera honesta conmigo desde el principio. No me iba a prestar a ningún juego ni a ceder a manipulaciones emocionales. Sabía que si mi madre había recurrido a mentiras para intentar manipularme, no podía confiar en ella sin obtener respuestas claras. Entonces, le propuse encontrarnos en un restaurante donde podríamos hablar. Pensé que sería la oportunidad perfecta para ver cómo respondía. Al final, todo parecía indicar que estaba dispuesto a enfrentarme a la verdad, sea la que fuera. Quería saber si realmente me necesitaba, por alguna razón válida, o si simplemente estaba buscando aprovecharse de mí de nuevo. Le di el beneficio de la duda en un intento por comprender la situación desde su perspectiva, aunque algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Quería que todo quedara claro y darme cuenta de cuál era su verdadero motivo para intentar reconectar después de tanto tiempo. Todo parecía indicar que estaba a punto de descubrir la verdad. Al día siguiente, me reuní con mi madre en el restaurante que habíamos acordado. A pesar de que sabía perfectamente que me había mentido, su actuación seguía siendo convincente. Durante la reunión, me sorprendió ver lo comprometida que estaba con la mentira, como si realmente creyera que podía manipularme. La dejé hablar durante un rato, pero en el fondo ya sabía que estaba jugando su típico juego de manipulación. No pude evitar admirar su esfuerzo en seguir con la farsa, pero también me sentía cada vez más frustrada por su falta de sinceridad. Finalmente, decidí poner fin a su actuación. Le dije que, si no supiera que ganaba una cantidad considerable de dinero a través de mis videos, no habría sido tan obvia en su intento de acercarse a mí. Le dejé claro que, si quería mi ayuda, necesitaba saber todo, y no estaba dispuesta a sorprenderme con más mentiras. Al principio, me costaba mucho mantener la calma, pero sabía que si caía en su juego una vez más, me arrepentiría. Tras mi comentario, mi madre comenzó a mostrarse sorprendida y dudó por un momento. Parecía estar luchando por ocultar su reacción. Fue entonces cuando, después de una pausa incómoda, finalmente admitió que su situación económica era peor de lo que había mencionado. Me explicó que ella y su esposo no estaban ganando lo suficiente y que su principal preocupación era poder pagar la educación de su hija, mi media hermana. Sin embargo, en cuanto mencionó esto, supe que estaba tratando de ganar mi simpatía, como si mi ayuda para su hija fuera suficiente para que olvidara todo lo que había sucedido entre nosotras. No pude evitar sentirme molesta,
ya que estaba claro que mi madre no había cambiado. Ella seguía usando a otras personas para manipularme y hacerme sentir culpable. Le expliqué que estaba dispuesta a ayudar, pero solo a ella, y que no consideraba a su esposo ni a su hija como mi familia, ya que nunca los había conocido. Le dejé en claro que mi familia era solo ella, y que no tenía ninguna obligación de ayudar a personas que no habían sido parte de mi vida. La reacción de mi madre no se hizo esperar. Se encolerizó y comenzó a insistir en que debía ayudar a su hija, ya que, según ella, no tenía otra opción. Le dije que no me importaba lo que sucediera con su hija, porque no la conocía. Mi madre, al ver que no estaba dispuesto a ceder, trató de darme una foto de su hija para que la viera, pero le dejé claro que no tenía tiempo para eso y que, si quería ayuda, debería dirigirse al banco y pedirles un préstamo. Fue en ese momento cuando la situación se desbordó. Mi madre, completamente fuera de control, comenzó a gritarme y a golpearme. Primero me empujó, y luego empezó a lanzar platos y utensilios hacia mí. La gente en el restaurante comenzó a mirarnos, y el personal tuvo que intervenir para separarnos. Me quedé en shock, sin saber qué hacer, mientras mi madre seguía fuera de sí. Nunca imaginé que las cosas llegaran a ese punto. Lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado. Un fan mío que se encontraba en el restaurante grabó parte del incidente y lo publicó en las redes sociales. El video se viralizó rápidamente y, de alguna manera, me sentí satisfecha de ver que la verdad sobre lo que había sucedido estaba saliendo a la luz. Mi madre, al ver que estaba siendo grabada, trató de esconder la situación, pero ya era demasiado tarde. El video mostró claramente cómo me atacaba, y el personal del restaurante confirmó que yo no había hecho nada para provocarla. A pesar de que mi madre fue arrestada por lo ocurrido, no me sentí culpable. No pude evitar sentir que todo lo que pasó fue consecuencia de sus propias acciones. Ella había cruzado una línea, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento. Fue un momento difícil, pero al menos me dio la oportunidad de ver su verdadera naturaleza y entender que, por más que intentara manipularme, ya no podía confiar en ella. Después de que mi madre fuera arrestada, las cosas tomaron un giro aún más complicado. Mi madre, incapaz de asumir la responsabilidad por lo sucedido, intentó que mi padrastro se pusiera en contacto conmigo para que retirara los cargos. No había tenido contacto con él en mucho tiempo, y la única razón por la que me buscó fue para tratar de que lo dejara todo atrás. A pesar de su insistencia, no iba a ceder. Mi madre no solo me había maltratado, sino que también me había manipulado durante años, y todo eso tenía consecuencias. El incidente en el restaurante fue solo el comienzo de una serie de eventos que me hicieron darme cuenta de lo lejos que había llegado mi madre en su comportamiento. No solo había intentado manipularme emocionalmente, sino que también me había atacado físicamente de manera inesperada. No pensaba que mi madre pudiera llegar tan lejos, pero la verdad es que su actitud me hizo darme cuenta de lo tóxica que era nuestra relación. A medida que pasaba el tiempo, mi madre comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. No fue a la cárcel, pero sí tuvo que pagar una multa debido al alboroto que causó en el restaurante. Para ella, el castigo fue peor que estar en prisión. En lugar de recibir algo gratis como la comida, se vio obligada a enfrentar una nueva deuda, lo que solo empeoró su situación financiera. Aunque no sentí ninguna tristeza por lo que le estaba ocurriendo, me resultaba difícil no pensar que, en algún punto, había sido mi madre quien había causado todo eso. No obstante, la historia no terminó ahí. Después de que todo se resolviera, mi madre aceptó un acuerdo fuera de los tribunales para evitar más complicaciones legales. En el proceso, surgió la necesidad de que ella vendiera la casa donde crecí para poder cubrir sus deudas. Fue una condición que puse en el acuerdo, ya que no quería que mi madre se saliera con la suya. Si no podía reunir el dinero que le pedí, tendría que vender la casa, y así se hizo. Aunque en un principio sentí algo de compasión por ella, pronto me di cuenta de que mi madre seguía siendo la misma persona. En vez de aprender de sus errores, continuaba buscando excusas y culpando a los demás por su propia falta de responsabilidad. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo lo que había sucedido, ella nunca mostró remordimiento por sus acciones. No se arrepintió de haberme echado de su vida ni de la forma en que me trató cuando era más joven. En su mente, siempre estaba en lo correcto.
Ahora que la casa está en venta y mi madre se enfrenta a su propia realidad, siento que finalmente he cerrado ese capítulo de mi vida. He aprendido muchas lecciones a lo largo de este proceso, y aunque la relación con mi madre nunca será la misma, al menos tengo claridad sobre lo que realmente es capaz de hacer. A medida que avanzaba, fui capaz de tomar las decisiones correctas para protegerme y no dejarme arrastrar por sus manipulaciones. Quizás este sea el cierre definitivo, pero no puedo evitar pensar que, si alguna vez me vuelve a buscar, ya no será la misma persona que conocí antes. Reflexionando sobre todo lo vivido, me he dado cuenta de lo importante que es poner límites y proteger nuestra paz mental, incluso cuando eso significa distanciarnos de personas que deberían ser nuestras fuentes de apoyo. A veces, la familia no es siempre lo que esperamos, y aprender a reconocer las manipulaciones o comportamientos tóxicos es crucial para nuestro bienestar. Aunque la vida nos presenta desafíos, lo más importante es aprender a priorizarnos y tomar decisiones que nos ayuden a crecer y evolucionar, sin dejar que las malas experiencias nos definan. Si esta historia te ha resonado o has aprendido algo valioso de ella, no olvides darle like, comentar tu opinión y suscribirte para más contenido. Comparte este video con quien creas que también podría beneficiarse de escuchar este mensaje. Gracias por acompañarme en este viaje y espero verte pronto en el próximo video.